¿Se acuerda que hace unos jueves atrás comentábamos y presentábamos el caso Claudio, un famoso caso de un médico brasileño que fue protagonista de un acontecimiento de abducción, vale decir que fue llevado en una nave interplanetaria y estudiado por extraterrestres, y que fue contado por la psicóloga brasileña Gilda Moura, que estuvo conversando con Fabio Serpa y que en este caso volvemos a presentarlo conversando con ella, dando más detalles de este famoso acontecimiento. Brasil tiene un pueblo con un espíritu tan especial, siempre con ese samba interior, como yo le digo, que sabe tanto de este mundo de la omnilogía. Y otra vez con Gilda Moura, la psicóloga carioca, en la séptima maravilla del mundo, Río de Janeiro. ¿Y cómo estás? Bien. Este caso Claudio, qué importante es el caso Claudio para la omnilogía. Habíamos dicho, pero ¿cómo era Claudio? Habíamos visto la primera experiencia cuando ve a los seres ya dentro de aquella luz y ve a ser aquel ser gigantesco, 2,50 metros, pero ¿cómo llega Claudio a ti? Porque eso es importante desde el punto de vista psicológico, que es tu materia específica, además de la omnilogía. Sí, el caso me interesa mucho por esta parte psicológica. Claro. Porque yo creo que hay mucha cosa mezclada en el caso Claudio, no es una cosa muy simple. Un caso bien complejo. Bien complejo. Y muy profundo. Es bastante profundo. Y va a definir a la omnilogía, acordate lo que te digo, Gilda, es antes del caso Claudio y después del caso Claudio. Yo siento lo mismo, porque yo creo que hay varios factores ahí implicados. Te agradezco esas palabras. Sí, porque... Sí. ¿Cómo llega Claudio a ti? Yo había ido a São Paulo a visitar amigos. Sí. Estaba en un escritorio de investigación de ovnología, como dicen ustedes. Y Claudio había llegado allá para conversar con ellos justamente después de la primera regresión hipnótica. Con el equipo del doctor Max Berenson, sí. Flavio Pereira, excelente investigador, sí. Semitocayo mío, casi sí, Flavio y Fabio, y además con el doctor, el que hizo la hipnosis, Rangel, sí. Rangel. Estaba en el escritorio de Jaime Lauda, que era un ovinólogo brasileño también. Amante de la revista Cuarta Dimensión. Sí. Y Claudio en ese momento ainda estaba con problemas de tiempo, porque habíanle drogado muchísimo al hospital psiquiátrico en Curitiba. Entonces tenía ainda un poco de temblor en las manos, con problemas de tiempo. Pero tenía una abertura de conciencia más grande que normalmente tú encuentras una persona cuando estás conversando. Él le hablaba de todos los asuntos con mucha seguridad, mucha tranquilidad, de una forma muy especial. Y por ahí me interesó ver cómo un muchacho tan joven podría tener... Menos de 30 años en Menos de 30 años en ese momento, sí. Porque esto fue en 80 cuando lo encontré. Exactamente. Fue un año después. El primer contacto 81, porque fue un año después de su experiencia. Claro, el 31 de diciembre de 1980, pasando para el 81, cuando tenía la experiencia ahí, dentro de esa luz, con esos seres, allí en la plaza de Curitiba, conjuntamente con el hermano. Y volvemos a repetir que fundamentalmente es un testigo que tiene otro testigo ocular de los hechos que su propio hermano, que es muy importante, y desde allá arriba él ve cómo corre desesperado su hermano porque se había perdido durante prácticamente más de una hora. Y después está al lado de un árbol en la plaza de Curitiba y ahí se encuentra. Y entonces, pero él no sabía. Él no sabía, claro. Sí, fue el doctor Max que después de la segunda hipnosis regresiva que decidieron decirle que había sido un contacto, porque él no sabía. De que él había estado con seres. ¿Y qué son? Tú decías que tenía un estado alterado de conciencia. ¿Qué son estos estados alterados de conciencia? Habíamos hablado un poco a veces que el toxicómano produce estado alterado de conciencia. En este caso, una persona que supuestamente tuvo un contacto con un extraterrestre tiene un estado alterado de conciencia. ¿Cómo surge estos estados alterados de conciencia?
Mira, hay investigaciones ahora bastante modernas, principalmente en los Estados Unidos, que yo conozco. Debe haber en otras partes del mundo, yo creo que en Rusia también, pero allá conozco bastante. Mismo en la Universidad de Boston, Chicago, están haciendo experiencias. Tú tienes mucha relación con Estados Unidos. Sí, bastante. Tienes una hija en San Diego. Sí, sí, por ahí. Y vas mucho a la Universidad de California, a todos esos lugares. Incluso yo he estado con el doctor Daniel Brown, que ha hecho pesquisas sobre transformación de conciencia, que es justamente un estudio de esta parte de estados alterados a través de meditación, no más usando LSD como Stanislav Grof. Claro, porque ahora se ha cambiado, y esto es para el telespectador. Antes se hacían experiencias en base a alucinógenos, sí. Y ahora se hace esos alterados estados que acá en la Argentina... Se produce artificialmente, pero a través de meditaciones. Acá en mi país, en la Argentina, cuando tú has ido varias veces a la Argentina, decimos estados modificados de conciencia, nos altera la palabra alterados, sí. Porque a través de todas las corrientes espirituales, de las concentraciones, el control mental, logramos un estado modificado de conciencia, pero para elevarlo espiritualmente al ser humano. Por eso quizá estoy pensando este momento, Claudio, cuando lo vuelve a encontrar en el hermano allí en la plaza de Curitiba, tenía ganas de dar todo y dio todo y sí, como en un estado de éxtasis, más o menos. Un estado de éxtasis. Sí, claro. Es importante para el ser humano dar, porque sí. Vivimos quitando. Sí, claro. ¿Te parece, psicóloga? Sí, a mí sí. Sí, claro. Sí. Pero el caso me pareció importante por ahí, como una investigación exactamente o que se pasa dentro de una mente cuando se da un contacto o un tipo de experiencia que es muy impactante, porque yo que lo siento investigando los contactados o investigando a una persona como Claudio, es que el impacto de alguna cosa muy distinta de su realidad normal. Y este impacto es tan fuerte que le cambia alguna cosa en la mente, como si fuera una droga o una otra cosa. Claro, pero es un cambio a favor. Él está confuso, en este momento es confuso, pero cuando estuvimos dialogando con él en el Congreso Internacional, el primer Congreso Internacional que se realizaba en Río de Janeiro, evidentemente nosotros con Claudio ya lo vimos también que él había cambiado, él decía que cambiaba interiormente. Sí, está. Yo lo encontré la primera vez en 81, no lo vi más porque se fue a los Estados Unidos. Claro, esta parte me interesa. Sí, y vuelvo a encontrarlo en 84 porque me llama a São Paulo para verlo, porque había volvido de Los Ángeles y estaba muy depresivo. Porque también ocurre una cosa que ocurre con los místicos. Cuando sale del éxtasis, la persona entra en un tipo de depresión. Claro. Hasta llegar a un determinado estágio más elevado, tiene como los bipolares, tiene los estados maníacos de los depresivos. Claro. ¿Sabe? Es muy, muy similar. La cosa es muy difícil para descubrir dónde está la diferencia. Mirá dónde nos vamos un poco la figura de Jesús, cuando de repente se da cuenta que muchas veces lo traicionan sus propias feligreses y él entra en un estado de depresión y dice: Dios Padre, ¿qué es lo que me pasa? ¿A dónde estoy? Y ese confusionismo que tenía el gran místico de todos los tiempos que se llama Jesucristo. Sí, porque claro. Además del Hijo de Dios era un hijo de hombre. Claro. Por supuesto. Y más cerca de nosotros tenemos San Juan de la Cruz. San Juan de la Cruz. Con sus Santa Teresa. Santa Teresa, pero San Juan muy claro con sus noches negras. Noches negras. Que eran... De repente salía la luz, y qué hermosa luz. De cómo se eleva. Se eleva, exactamente. Y eso es lo que permite este cambio de la era de Piscis a la era de Acuario. Que va a cambiar el hombre. Este fenómeno se ve muy claro en Claudio. Ajá. ¿Sabe? Como muy marcante, porque pasa... No es un místico ni religioso, porque no es él que se pone en un estado de meditación. Claro. Es como si viniera alguna cosa de afuera. Y no piensa que los extraterrestres van a venir a salvar a la humanidad, ni nada por el estilo. Nada. Claro, pero la salvación de la humanidad no es en forma total, sino que es el famoso conócete a ti mismo para conocer a los demás. Y Claudio me dice mucho, me decía en Los Ángeles ahora, a un año. A mí no me gustan mucho los investigadores que están buscando los discos afuera, los platinos afuera, porque el platino está adentro. Qué bueno. Y él, la segunda
el segundo contacto que tienen supuestamente con los extraterrestres es allí, él está viviendo en Los Ángeles. Sí. Y un está día viviendo, recibe... trabajando normalmente. Se fue a Los Ángeles. Para hacer No, primero quería olvidar todo, pero quería también investigar lo que había le pasado. Quería olvidar personas investigando a él, pero quería investigar de una forma científica lo que le había pasado, porque le interesaba todo lo que le habían dicho en Brasil. Todos los grandes parapsicólogos, investigadores, todo esto para él... La junta investigativa que tuvo en San Pablo. El mismo otros que ha contactado, sí. Para él no fue suficiente. No le daban la respuesta que quería. Claro. Y por eso se fue a los Estados Unidos, claro, buscando una investigación científica de lo que le había pasado. ¿Y qué pasa? Entonces le empieza a trabajar de cualquier cosa, nada más que para sobrevivir, porque era un muchacho, claro, que no tenía plata. En este momento... está en 84, viviendo en Los Ángeles, e empieza a dormir poco. Normalmente el fenómeno empieza así. Él empieza a quedarse ansioso, el sueño. Todas las noches despertaba, en este poco tiempo que dormía, con la palabra Malibú. Pero no sabía cuál es el significado de Malibú. Y cuando va empezando esto, su estado va se modificando, la conciencia, y empieza también como un proceso psiquiátrico a ver asociaciones en todas las cosas. Entonces oía música, oía barullo del mar en la radio y todo esto, hasta que un momento se va a dormir y despierta, no solamente con la palabra, pero también viendo toda la escena de la playa. Y sale de la cama como si una energía, una fuerza lo llevara. Muy clásico en la omnilogía. Sí, busca el coche y va con el coche en una velocidad muy grande, pero no tenía la sensación de que él manejaba el coche. Tenía la sensación de que el coche era conducido. Era llevado hacia la playa de Malibú, en el estado de California. Sí, pero va primero por un highway a gran velocidad. Pasa la policía y la policía no lo para. Y él sigue e empieza a subir unas montañas que hay cerca de Malibú. Y ainda se acuerda que pasa por un club nocturno donde había mucha gente, había como una gran fiesta. Pasa por este club hasta el final de la vía. Entonces cuando llega al final de la vía, lá está la luz. La luz fuerte que para él en este momento ya tenía el símbolo de un platino volador, porque le habían dicho que era un contactado. Claro. Entonces ya no ve nada más que solamente la luz, pero como esta luz como un platino. La forma de un platillo volador, es un plato volador. Sí. Disco volador, como dicen ustedes. Sí. Los platos soperos invertidos unidos por sus bordes. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Entonces parece que por esta luz lo llevan y ahí encuentran los seres que en este día son, yo creo, no sé si 6 o 9 hombres, pero 2 mujeres. Está primero una mujer, yo creo, sola, después que viene la otra, ¿no? Exactamente. Primero está una morocha y después está una rubia. Una rubia. Y ahí va a vivir una experiencia realmente, Claudio, allí en la playa de Malibú, en el estado de California, de los Estados Unidos de Norteamérica, realmente excepcional y que va a hacer cambiar el estudio de la omnilogía, el estudio y tratado del fenómeno ovni. Nos seguimos encontrando con Gilda Moura en la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. ¿Le gustó el caso, Claudio? Fascinante, ¿no es cierto? Tenemos más testimonios de este tipo para presentarles en los próximos programas de dónde vienen ellos. Hacemos otra pausa y luego continuamos ya en el último segmento de nuestro programa.